Sabemos que esta pandemia ha sido una de las crisis más fuertes para todo el mundo. Sin embargo, hoy día quiero compartirles cosas positivas que también trajo la pandemia. Y sobre todo quiero compartir esta iniciativa que me parece maravilloso porque retoma la esencia y los saberes que se cultivaban en los tiempos antaños, en esos tiempos de nuestros tatarabuelos que intercambiaban productos, servicios, y esta actividad se llama el trueque. En quichua lo conocemos como randi randi. El trueque es una actividad de intercambio de bienes, servicios que se usaban en tiempos de nuestros tatarabuelos antes de que el sistema monetario se impusiera. Ahora el trueque vuelve a nuestra ciudad, a Otavalo, gracias a la iniciativa y la gestión de unos jóvenes otavaleños que usan las redes sociales en beneficio de la comunidad. Aquí en Facebook hay un grupo llamado Trueque Otavalo, en donde ya cuentan con más de 8,000 miembros, y aquí cada uno de los miembros pueden publicar fotografías de los productos o servicios que quieran intercambiar. Luego los usuarios interactúan, ofertan y se concreta el trueque. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ofertan aparatos tecnológicos, zapatos, blusas, bicicletas, alimentos, intercambian por kits alimenticios. También brindan servicios a cambio de víveres. Por ejemplo, aquí, clases de violín por víveres. Es uno de los métodos económicos muy efectivos ante esta situación. La situación que ha restado oportunidades laborales y no tenemos dinero, pero tenemos necesidades de servicios o cualquier producto. Entonces podemos pagar con otro servicio, con otro producto. Y me parece que este sistema es bastante efectivo, más práctico a la vida, y que sí debería seguir funcionando ante esta crisis económica mundial. Quería compartirles esta iniciativa, amigos, esta iniciativa que realmente conmueve aquí en mi ciudad, en medio de esta crisis, en la pandemia. También quisiera invitarles a que en otros países se animen a hacer esta actividad económica. Si te gustó este video, compártelo, dale un like y no te olvides de suscribirte y ver más contenido de este canal. Gracias por ver, amigos. Espero que todos estén con fuerza, con salud, y un fuerte abrazo para todos. Adiós.